Cumbre todos los martes a las 10 de la mañana, la Asociación Mexicana de Contadores Públicos Colegio Regional del Sur, a través del titular del programa, el contador Jacobo Fournier, se lleva esta hora en donde se invitan diversos especialistas, diversos temas, y hoy a nombre de él vamos a dar inicio. Vamos a tocar un tema por demás interesante. Hemos visto el gran interés que ha despertado el dictamen fiscal, y todo esto porque es muy obedeciendo a la obviedad de que se acercan las fechas para su presentación. Estamos a escasos días, haciendo cuentas, estamos a casi 30 y tantos días, 33 para ser exactos, 34, y pues estamos en esa cuenta regresiva, que por cierto ahí ya hicimos nuestro primer intento vía Twitter de mandarle un tweet precisamente a las autoridades del SAT, diciéndoles, y aquí es un primer punto, ustedes probablemente al concluir la charla estarán de acuerdo conmigo que necesitamos pues un poco más de tiempo, en virtud de que vamos a comentar y vamos a argumentar de que hay más información al respecto, más información que proporcionar a las autoridades del SAT, a las autoridades de Auditoría Fiscal Federal, a través del formato 2012 de lo que es el sistema de presentación del dictamen. Vamos a ir comentando los diferentes anexos donde hay cambios, y vamos a tratar de justificar los cambios. Aquí es importante también hacer mención que estamos bajo un ambiente novedoso para la profesión, que si bien es cierto no hay tantos cambios fiscales, sí hay cambios en torno a la normatividad. Recuerden ustedes que recientemente, y para ser exactos, con 1 de enero de 2012, es obligatorio apegarse a las normas internacionales de auditoría, y a esto va a obedecer ciertos cambios, ciertos anexos vienen en torno a esta situación, pero dejemos a un lado y vayamos poco a poco comentando cuáles son esos cambios, cuáles son los tips que tenemos para ustedes en cuanto al llenado del dictamen fiscal, del formato del dictamen fiscal, SIPRED, Sistema de Presentación del Dictamen 2012. Muchos de ustedes estuvieron acompañándonos la ocasión pasada, cuando el licenciado Alejandro Juárez hablaba de los cambios informáticos al sistema. Hoy día no vamos a hablar de estos, no vamos a ser reiterativos en los cambios, nos vamos a concretizar, a hablar de aspectos normativos, de aspectos que tienen que ver con el llenado del formato guía. Aquí es importante tomar en consideración que tenemos el anexo 16, esto es lo importante, en donde tenemos todas las instrucciones, el anexo 16 de la resolución miscelánea para 2013, misma que fue publicada el 28 de diciembre del 2012, una fecha muy significativa, por cierto, para nosotros, para todos aquellos que profesamos la religión católica. Sabemos que ese día es el Día de los Santos Inocentes, y pues nos agarraron como tales. ¿Por qué? Porque ahí vienen estos cambios, vienen contemplados estos cambios, y a manera de recordatorio, pues ahora que si es necesario solicitar prórroga, por lo que les comentaba en cuanto a
a la cantidad adicional de información que nos están solicitando, pues que no nos vayan a salir con que se los dije, salió el 28, el formato guía salió desde diciembre. Entonces hay que tener mucho cuidado, no hay que confiarse, porque el año pasado ya por primera vez nos metieron un susto en el sentido de que no hubo una prórroga como tal. Sabemos que nos dieron unos días adicionales, informales, totalmente, como le llaman ellos, de manera económica, hasta, si no mal recuerdo, hasta el viernes, creo que fue 5 de julio, pero no más, el plazo se venció el día 2 de julio. Así las cosas, vamos a dar inicio a los comentarios. Insisto, hay, de acuerdo con el formato guía, las instrucciones, en el anexo del anexo 16. Este anexo 16 sale publicado el 11 de enero de este año, pero atiende y es precisamente parte integrante de la resolución miscelánea para 2013, la que tenemos en vigor. Así las cosas, vamos a dar inicio y nos vamos a ir directamente a nuestro formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros por el ejercicio del 2012, estados financieros generales. Aquí no vamos a tocar ningún, recuerden ustedes que está el anexo 16 y el anexo 16A. El 16A toca diversos otros tipos de dictámenes. Aquí vamos a hablar del dictamen general, para estar más acorde con ustedes. Y una de las partes donde más sufre cambios, algunos meramente son de forma, sin embargo hay otros que son de fondo y que empieza a preocuparnos porque conlleva a solicitar información, a replantear un poco la auditoría porque no la teníamos, no teníamos ciertos datos contemplados. Empezamos. Nos están pidiendo, a partir de este formato guía, que pongamos la fecha de inicio de operaciones, o sea, que pongamos, más bien nos pide fecha de inicio de operaciones, si hay o no la hay, es un sí o es un no. Este dato no lo contenía el año pasado. También así es importante recordarles a ustedes que desde el año pasado en cuestiones contables desaparece uno de los costeos, y el año pasado pues simplemente no lo ocupamos, pero a partir de este año eliminan esa parte tanto de esta sección que estamos comentando, datos generales, como del anexo 6 correspondiente. Se recordarán, en cuanto a, siguiendo con el orden, en un orden progresivo, se recordarán ustedes que en el anexo 10, en la última parte, viene todo lo relativo a compensaciones y a devoluciones. Hoy viene una pregunta donde dice: durante el ejercicio se presentaron avisos de compensación de saldos a favor, ¿sí o no? Y recuerden ustedes, hoy los avisos de compensación se presentan por excepción, es decir, si el saldo a favor proviene de ejercicios anteriores a antes de la entrada en vigor de los pagos referenciados, pues obviamente tendrá que haber avisos de compensación. De lo contrario, si ya el saldo a favor se declaró en utilizando pagos referenciados, dice una regla miscelánea que no hay necesidad de presentar los referidos avisos. Otra pregunta que también viene contemplada en datos generales es la relativa que en el sentido del artículo 28 del Código Fiscal, en donde hace referencia
o donde nos habla de la contabilidad y en consecuencia nos habla de un punto importante que es el domicilio. Respecto al domicilio fiscal, hay una pregunta que dice lo siguiente: ¿conserva la contabilidad en su domicilio fiscal? Artículo 28, fracción tercera del Código Fiscal. Sin embargo, incorporan una nota en el sentido de que en caso negativo, en caso de que no se esté llevando la contabilidad en el domicilio fiscal, se debe señalar en el cual se está llevando, y para ello es importante mencionar que tenemos, ¿dónde lo vamos a mencionar? Que es un domicilio diferente al domicilio fiscal. Bueno, lo vamos a mencionar en el anexo denominado información adicional del dictamen. Quiero hacer el comentario que este informe adicional del dictamen hasta el año pasado era por excepción, que se llenaba, se ha llenado aclarando alguna cuestión, algo que no queda claro en los diferentes anexos, se utiliza el famoso informe adicional. Sin embargo, tal pareciera que este año su uso es ya es de carácter obligatorio, en virtud de que, así como esta situación del domicilio fiscal de la que estamos hablando, si se lleva en otro domicilio, pues bueno, se tendría que decir en dónde, allá en información adicional. Y ya tenemos, por así, un motivo para hacer uso de ese anexo. Hay otra cuestión por aquí que nos habla, avanzando en nuestro temario, avanzando en cuanto a los criterios contrarios a los publicados en el Diario Oficial, como criterios no vinculativos de las disposiciones fiscales. Ahora viene a manera de pregunta. Se recordarán ustedes que el año pasado el formato decía: ¿tiene el contribuyente o tuvo o aplicó criterios contrarios a los publicados? Y se ponía sí o no, y se ponía un dato que era el número de criterio. Hoy simplemente nos dice que le pongamos si aplicó o no aplicó. Hasta allí estamos bien. Siguiendo con nuestra charla, viene una pregunta que resulta importante. Al contribuyente, en primer lugar, se le hace la pregunta: ¿tiene empleados? ¿Sí o no? Si la pregunta es en caso, si la pregunta o la respuesta a esa pregunta es negativa, viene una segunda pregunta que dice: en caso negativo, ¿tiene algún contrato de servicios de personal, de los llamados, y viene entre paréntesis, outsourcing? ¿Tiene contratado esta figura? ¿Sí o no? En el supuesto caso de tener algún contrato de servicios de personal de outsourcing, señale, y es una obligación nueva, dice: señale el RFC, señale el nombre y domicilio de las sociedades que le prestaron los servicios de personal a través del anexo información adicional al dictamen. Como pueden ver, hasta el momento llevamos dos nuevas situaciones que hay que revelar, en su caso, en ese anexo de información adicional del dictamen. Pero esto es muy importante, regresando a la cuestión de la pregunta, es muy importante porque sabemos que la autoridad está persiguiendo casi propiamente como una política de fiscalización, está permanentemente siguiendo y los tiene tachados como de malas prácticas
estas operaciones que se realizan entre empresas que están constituidas para prestar estos servicios de outsourcing. Recordemos, en términos generales, podemos decir que hay outsourcing que definitivamente realizan una labor, una actividad totalmente apegada a las disposiciones fiscales, y otro tipo de outsourcing que están, si bien es cierto, apegadas a ciertas disposiciones fiscales, pero estas disposiciones fiscales son tendientes a la elusión del pago de los impuestos. Y en muchos casos podríamos hablar de la cuestión de hacer uso indebido de estas prácticas para evadir el pago de los impuestos. Una cosa es eludirlo, bueno, al final de cuentas, aquí es la intención. Elusión es cuando es una intención apegada a las disposiciones, y ya sabemos que defraudación es con un uso indebido, con una mala práctica, con cierta característica de hacer un daño patrimonial al fisco federal. Entonces, hacer este tipo de prácticas pues nos puede conllevar posteriormente, y me refiero al contador público que dictaminó, lo puede llevar a una revisión de papeles de trabajo, porque si la autoridad lo detecta diciendo cuáles son los datos de la famosa empresa de outsourcing, bueno, lo puede llamar, y ya dicho sea de paso, pues lo llama para revisión de otros puntos, en donde dice, bueno, pues aclárame y dame contratos, dame toda la información necesaria para comprobar que se trata de una empresa de esas llamadas empresas sanas, esas empresas de buena fe en el ámbito del outsourcing. O por el contrario, dime quién fue el que te prestó servicios, y bueno, y ahí conllevaría muy probablemente a que la autoridad trate de cobrar diferencias. ¿Por qué? Porque le puede decir al contador, ¿sabes qué? Mira, esta práctica es indebida y te rechazo le rechazamos las partidas al contribuyente, y puede ser que a ti te sancionemos con una amonestación o con una, de la amonestación sería una suspensión inclusive. Así que hay que tener mucho cuidado. Estemos tranquilos, decimos, si el contribuyente realizó una práctica de las que están permitidas, porque ese servicio de tercerización no necesariamente tiene que ser malo. Decimos en términos concretos, hay empresas buenas y empresas de outsourcing malas. Entonces, si la operación es tendiente al primer grupo, bueno, pues no hay de qué preocuparse, simplemente llegará el momento en que hay que aclarar y se acabó. Pero sí, no deja de ser una molestia innecesaria, y por eso habría que poner mucha atención en este tipo de operaciones, cumplir con la obligatoriedad que ya comentamos, y dejarlo todo transparente para que no se tenga ningún problema. Dentro de datos generales, también en el apartado de impuestos sobre la renta, nos vamos más adelante y encontramos que hay todo un capítulo para la realización, todo lo que tiene que ver con la realización de operaciones financieras derivadas, que no todas las empresas lo utilizan. Y luego, más adelante, vienen unas preguntas que tienen que ver con los ingresos para consultoras. Aquí estoy leyendo a Jorge Arturo del Distrito Federal, y dice que existen, no sabe lo que estamos comentando, estamos hablando del dictamen fiscal, estimado Jorge Arturo. Estamos hablando de una parte exclusiva que se llama, una pregunta que le hacen al estar llenando el formato del dictamen fiscal,
le hacen una pregunta al contribuyente si tuvo o no tuvo operaciones con empresas de outsourcing, y tú comentas que hay una serie de empresas que mencionas ahí que las serias son determinadas y que las demás es puro fraude. Entonces esa es tu opinión, estimado Arturo, y bueno, coincido contigo en donde precisamente hay unas empresas serias y otras que sí, lamentablemente hay que reconocer, que tenemos el conocimiento de que hay empresas que están, que nacieron exprofesamente para darle cabida a planeaciones fiscales indebidas. Se recordarán, pasando a otro asunto, vamos a hablar de las pérdidas por créditos incobrables. En el artículo 31, fracción 16, se mencionan diversos requisitos que deben de cumplir aquellos contribuyentes que pretendan deducir por la incobrabilidad de ciertos créditos. ¿Qué pasa en materia de dictamen? Aquí hay una nueva obligación, que en el caso, señala la obligación, que en el caso de pérdidas por créditos incobrables, si se consideraron realizadas en el mes en que se consumó el plazo de prescripción que corresponda o antes, siempre que haya sido notoria la imposibilidad práctica de cobro y se pueda comprobar. Artículo 31, fracción 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Cuál es la obligatoriedad? La obligatoriedad es que si el contribuyente dedujo pérdidas por créditos incobrables, tendrá la obligación de hacer uso de, como ya yo decía al principio, del anexo información adicional del dictamen, y ahí deberá poner la causa que originó la deducción. Aquí es importante luego entonces que la revisión, el alcance que se le tiene que dar a este gasto, a la deducción por créditos improbables, necesariamente tendrá que ser al 100%. Y ya tenemos más trabajo y luego tenemos que hacer un resumen de cada crédito diciendo: este crédito se dedujo en virtud de que se entabló juicio mercantil y fue resuelto de manera favorable para los intereses del contribuyente en estos términos. Este otro crédito fueron por estas causas, este otro crédito resultó que no tenía bienes a su nombre y por lo tanto es una cuestión imposible, una notoria imposibilidad práctica de cobro. O bien ya no le puedo cobrar a tal contribuyente en virtud de que falleció, etcétera. Entonces ya hay una nueva obligación dentro del formato guía. Digo, no, afortunadamente no le aplica a todos los contribuyentes, pero bueno, conocemos de empresas que sí hacen uso de esta deducción. Año con año están depurando sus cuentas, entablan juicios y demás. Hay un apartado, nos vamos a otro tema, y continuando con datos generales, que datos generales casi me está consumiendo la mitad de mi tiempo. Datos generales también trae como nuevo, como preguntas nuevas, todo lo que se refiere a la fusión por una parte. Nos pregunta que si es fusionada, fusionante, nos pregunta también que si hubo escisión. De igual forma nos pregunta que en el caso de inversiones a través de fideicomisos, el año pasado ya venían estas preguntas, pero era muy escueto. Ahora viene todo un apartado para el fideicomiso con varias preguntas. Lo mismo pasa con la enajenación de bienes inmuebles,
y con regímenes fiscales preferentes que no lo contemplaba hasta el año pasado. Y luego no hay que temer, porque hace mención continuamente este formato guía dentro de este apartado de datos generales, hace mención al decreto publicado el 30 de marzo del 2012. ¿Qué pasó con este decreto? ¿O qué es ese decreto del 30 de marzo del 2012? Ese decreto no es otra cosa sino la compilación de decretos dispersos que han salido publicados en diversas fechas. Así tenemos, por ejemplo, el decreto que salió, ahí ya está incorporado a manera de ejemplo, lo vamos a mencionar, el decreto que salió el 30 de junio del año 2012, que por cierto del año 2010, perdón, que por cierto que fue en donde, en ese diario oficial del 30 de junio del 2010, es en donde sale el decreto que permite a los contribuyentes hasta cierto nivel de ingresos no presentar dictamen fiscal. Ahí habla de diversos supuestos. Ahora hay un límite, se recordarán que en el 32 entramos a esto que estamos comentando de los decretos y que hace mención en datos generales, nos conlleva a hablar del famoso decreto compilatorio, en donde viene un apartado que está reconocido por los artículos con el número 7. La sección 7 nos habla del dictamen fiscal. En el artículo 7.1 nos habla del límite de ingresos. Ustedes recordarán que en el artículo 32A del Código Fiscal de la Federación nos habla de ciertos requisitos para saber si están o no obligados, y la fracción primera nos habla del artículo 32, nos habla de 3 requisitos básicos. Nos habla de nivel de ingresos acumulables, nos habla del valor de los activos y nos habla del número de empleados. Los dos últimos no cambiaron, pero sí el primero de ellos, que es el límite de ingresos. El límite de ingresos señalados en el Código Fiscal de la Federación es, ahí están anotados 34.803.950. Sin embargo, en el decreto artículo 7.1 nos habla de un límite de 40 millones de pesos. Aquel contribuyente que tenga hasta 40 millones de pesos de ingresos acumulables del ejercicio inmediato anterior, y entiéndase ejercicio 2011, estará el contribuyente en una etapa de no obligatoriedad del dictamen fiscal. Aquellos contribuyentes que rebasen esta cantidad, de acuerdo con el artículo 7.2 de ese decreto, estarán obligados al dictamen fiscal. Sin embargo, pueden optar por presentar información alternativa del dictamen, es decir, pueden presentar lo que en la práctica se conoce como el SIPIAD, Sistema de Información Alternativa de Dictamen. Así las cosas, pues hay que tener mucho cuidado, porque para saber si fue obligado, si se marcó, aquí hay que tener cuidado, y aquí les mando un tip. Por ahí acabamos de ver una empresa, me acaban de hacer una consulta, en el sentido de que la empresa no marcó absolutamente nada, se está dictaminando, pero no es obligada por sus ingresos, no le dijo a la autoridad, de acuerdo en el 32A, se estipula que quien no está obligado puede optar por el dictamen, pero se lo debo de manifestar a las autoridades mediante la declaración anual y a más tardar el 31 de marzo. Esta persona moral de la que yo hablo, de la que se me hizo la consulta, no presentó, no eligió nada.
En la carátula, en la parte relativa de la declaración donde dice datos informativos, ahí no puso ni sí ni no. Entonces, mi respuesta en este sentido es que dicho contribuyente no, así tajantemente, no puede presentar dictamen fiscal. Se acabó. Lo que se está haciendo va a quedar única y exclusivamente en el ámbito financiero. No lo puede presentar porque no está obligado y además porque no optó por el dictamen. Así las cosas. Como pueden ver, sí hay información diversa en que llenar en datos generales. Y yo digo que en relación con esto, voy afirmando que sí se está sí se está presentando mayor solicitud de información y por lo tanto, como no estábamos preparados para ello, pues desde mi perspectiva, válgase la expresión y la aclaración, desde esta perspectiva personal, sí hay motivos suficientes, cuando menos en este anexo, para ir solicitando días adicionales de ampliación del plazo que como yo decía por ahí en tono de broma, que volvimos a los tiempos de antes. El dictamen, o sea, una buena es que el dictamen se presenta en el mes de julio, la mala es que es el primer día, lamentablemente. Entonces pues habremos que pugnar las organizaciones, aquí ustedes a nivel de manera conjunta. Yo estoy ya convencido de que sí debe haber ampliación de plazo, pero pues el año pasado también estábamos súper convencidos y no pudimos hacer ninguna de las organizaciones absolutamente nada. Voy a hacer una pequeña pausa porque voy a leer a Valerio. Valerio nos pregunta, ¿y si presenta una declaración complementaria y marca la opción de que puede optar por el dictamen? Estimado Valerio, el 32A es muy específico. Además de que hay un artículo por ahí en el reglamento que al final de cuentas la opción se debe presentar conjuntamente con la declaración del impuesto sobre la renta, y la declaración se debió presentar el 31 de marzo. Es decir, si ya no opté, ya no puedo hacer absolutamente nada. ¿De acuerdo? Queda sin opción ese contribuyente. Jorge Enrique Lin 7606 dice: no creo que se dé una prórroga del dictamen fiscal. Pues estimado Jorge Enrique, pues disculpa que te contradiga, pero pues probablemente por estar ya con nuevas autoridades. Recuerda que anteriormente durante 12 años estuvimos y de los cuales 11 nos dieron prórroga y uno no, que era un partido diferente. Entonces ahora también regresa el partido que todos conocemos al poder y bueno, sabemos que podemos de alguna manera hacer la solicitud, y bueno, como que de manera personal yo sí le veo posibilidades si argumentamos adecuadamente, pero también estoy de acuerdo contigo en el sentido de que no hay que confiarnos. Octavio Ávila de Guadalajara dice: en el caso contrario que comentas, no está obligado, marca la opción por error en la declaración anual, ¿puede presentar complementaria quitando la opción? Sí, ahí sí,
ahí sí está permitido. Y vean ustedes, ¿no? Qué incongruencias. Bueno, siguiendo con nuestro temario, nos vamos a ir a otro anexo donde hubo cambios interesantes. Y antes de entrar a este anexo, que es el 10, debo comentar a ustedes que precisamente en virtud de lo que inicialmente comentaba, válgase la redundancia, en el sentido de que a partir del año 2012 entraban en vigor las normas internacionales de auditoría, entra de manera importante una serie de normas que en México las podemos encontrar en la sección 3, es decir, en la serie 3, la norma 350, la norma 450, la norma 720 y algunas otras normas que nos van a hablar precisamente en su conjunto, nos llevan a aplicar una técnica que es aplicable en otros países y que acá en nuestro país algunos despachos y sobre todo los grandes corporativos contables lo utilizan. Me refiero al muestreo. En ese muestreo hay tecnicismos muy especiales y al final uno de los tecnicismos nos habla de algo que ustedes deben de conocer y que aquí se le cambia un poquito la connotación, pero hace referencia a lo que antiguamente le llamábamos importancia relativa. Y se recordarán que en el reglamento, tanto en el código como en el reglamento del Código Fiscal de la Federación, en el reglamento, nos hablaba de que no aquí tratándose de diferencias, no había importancia relativa. Bueno, aquí nos hablan, eso era hasta el año 2011, aquí nos habla de diferencias no materiales, que es una connotación pero un tanto similar, diferencias no materiales, y en tratándose de impuestos vamos a ver que a partir de este año 2012 se incorpora una columna que se llama diferencias no materiales pero que no fueron investigadas por auditoría. Hay que tener mucho cuidado con el llenado de este anexo. Vamos a poner un ejemplo. Si un pago provisional debió haber sido del orden de los 100 pesos y se pagan 99 pesos, hay una diferencia. Esa diferencia será material o no material. Y ahí viene la primera cuestión: si es no material, si ese peso lo consideramos como no importante, vamos a tener que decir si hay estas diferencias, pues simplemente ya no hicimos mayor caso y al final de cuentas no fueron investigadas por auditoría. Y aquí lo que nos debe quedar como reflexión, como dato importante, es precisamente dar una pequeña estudiada a las normas de auditoría,
estas normas que ya cambiaron desde el nombre y que ya cambiaron su contexto, ahora tenemos que hacer uso de ellas, porque así nos dice la normatividad oficial, que en este caso es la que pues muchos van a utilizar, porque la emite el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Aquí vamos a ver que dichas normas internacionales de auditoría tienen ciertas repercusiones. La primera de ellas la vamos a encontrar reflejada en el anexo 10. Dice el instructivo de las notas técnicas del anexo 16 que si yo llego a tener diferencias no materiales no investigadas por auditoría, las debo reflejar en el informe sobre la revisión fiscal del contribuyente. Y en un ratito más hablo de esto. Si requiere mi presencia, me voy. Tengo internada a mi hermana y a mi tío. Una tiene dengue y la otra tiene tifoidea. Entonces, reitero, aquí ya justificamos con datos generales que si hay más información que proporcionar a la autoridad. Anexo 10, hay más información en su caso que proporcionar a la autoridad. Como pueden ver, pues como que sí amerita, y digo y sostengo que es una percepción meramente personal, sí amerita plazo adicional. Pero bueno, esto ya está. Le pasamos la bolita a los colegios profesionales y en su caso la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Regional del Sur, que haga lo propio, que sopese si pertenece o no Aquí me distraje un poco porque dice la contadora Aida de Jalapa, Aida Barniqui, dice: ¿cuál normatividad, en qué artículo o regla lo menciona? Pues yo no pertenezco al IMCP. ¿Debo o no debo cumplir? En el supuesto caso de que yo no pertenezca a ese organismo, debo cumplir o no a las normas internacionales de auditoría. Pues es algo muy profundo la respuesta, porque indebidamente hay organismos, bueno, aquí recordemos que hay organismos internacionales, pero indebidamente el Instituto Mexicano de Contadores Públicos como pues por ser el más antiguo, por ser por varias causas, se hace o se arropa, se acoge y se hace denominar como representante de la Contaduría Pública en México, va y firma tratados internacionales en materia de contabilidad y en materia de contabilidad y todo lo que derive de ella, ¿no? En materia de auditoría, y podría, en base a esa razón, en base a estos organismos internacionales, pues son de aplicación generalizada. Lo que va a predominar en el ambiente internacional pues es lo que se está acordando, y México, a través del instituto, como yo lo digo indebidamente, pues ha firmado este decreto. Y vamos, pues sí es materia de controversia, porque sí dice la contadora ahí: sé que hoy existe globalización, pero hasta el momento no hay nada en el Código Fiscal de la Federación.
Yo, difícil es en eso son motivos o causas para hacer legal algo que en México no existe reglamentación y yo desconozco el IMCP. Aquí la única referencia que hace a normas de auditoría no dice ni quién las emite. O sea, aquí en el 52 del código, que ha estado durante todos estos años, la redacción en la fracción tercera, si no mal recuerdo, del código señala que el dictamen fiscal se debe realizar en base a dos situaciones: en base a las normas de auditoría, y que no dice cuáles, y luego dice en base al reglamento del Código Fiscal de la Federación. Y por otra parte, otra referencia a estas normas de auditoría, en el artículo 67, y lo he comentado en mis diversos ponencias, en mis diversas conferencias y cursos que he impartido, que tal pareciera, porque la redacción de ese 67 dice lo siguiente: se deberá cumplir con las normas de auditoría que estén vigentes a la presentación del dictamen. Y entonces tal pareciera que nos estarían obligando en este artículo, veladamente en ese artículo 67 del reglamento del código, a cumplir con las normas de auditoría del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Pero bueno, dice, solo dice normas de auditoría y cuáles vigentes en ley. Entonces, probablemente quedó un poco faltando, le faltó al 67, o por el contrario, fueron muy escuetos para que se entendiera de esa manera. Dice, vas a elaborar tu dictamen. Lo voy a leer textualmente porque no quiero que quede para los efectos del artículo 52, fracción segunda. El contador público registrado deberá cumplir con las normas de auditoría vigentes a la fecha de presentación del dictamen. Y bueno, con las autoridades nos pudiéramos meter un buen pleito, porque bien nos pudiera argumentar la autoridad que las normas de auditoría vigentes a la fecha de presentación de este dictamen son las que fueron emitidas, o más bien las que son emitidas porque tuvieron a bien en un cuerpo colegiado hacer la traducción correspondiente, las del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. O sea, el instituto lo que está haciendo, y que ha hecho muchas veces, es la publicación, pero la traducción es oficial, está compuesta por organismos de diversos países, y el instituto las acoge y las publica, y en un momento dado mi opinión es que la autoridad pudiera argumentar que se trata de esas. Y bueno, es bien cierto lo que apunta la contadora Aida Bernicki, en el sentido de que bien me puedo amparar. Sí, bueno, la autoridad podrá decirlo, que lo que está interpretando es eso, pero nosotros podemos ir a los tribunales por la vía del amparo y decir: desconozco a cualquier organismo público que no sea el mío, organismo colegiado que no sea el mío, y por lo tanto, al no aclarar de qué normas se refieren, pues no tengo la obligación de cumplir en este apartado. Como pueden ver, es una cuestión que nos está llevando bastante tiempo. Dice, como dice Jürgen, debería en todo caso indicar que se trata de las normas internacionales de auditoría. ¿Existen otras normas? En este momento ya no, ya desaparecieron las normas de auditoría generalmente aceptadas, las que estaban vigentes hasta el 31 de diciembre del 2011. Entendería el punto de la contadora Aida si existieran, pero creo que no hay ninguna otra. Moderador,
normas de información financiera pueden ser utilizadas por las autoridades fiscales como sustento de sus determinaciones. Óiganlo bien. Quiero decir, yo creo que este es el tribunal, a ver si el moderador nos puede decir de dónde salió esta tesis. Normas de información, su uso como herramienta en problemas que involucren no solo temas jurídicos, sino también contables y financieros. Igual sucederá con las normas internacionales de auditoría. Es lo que trato de decir, aquí en chambelotti.com nos está comentando que está todo este estudio jurídico de las normas de información financiera como un antecedente, están en su blog. Entonces leamos este criterio jurídico y las traslademos al ámbito de las normas de auditoría, y coincidirán conmigo que la autoridad seguramente va a interpretar que se trata de las normas que emite el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Si los colegios, las agrupaciones profesionales, el resto que no corresponde, y que por cierto son una cantidad importante, porque estamos hablando de poco más de 120 asociaciones, colegios y asociaciones, y el instituto tiene la mitad, y nosotros la otra mitad. Si permitimos esto, pues vamos a seguir haciéndole caso a lo que sigue emitiendo el instituto. Entonces habría que delinear, habría que decidir entre nosotros a nivel colegiado qué vamos a hacer frente a este problema de toda la normatividad emitida por un organismo que dice representarnos. Jürgen dice, si su organismo publicara algunas normas, entonces sí habría controversia. Como no han emitido ninguna, obviamente son las normas. Muy bien, entonces ahí dejamos el tema de las normas internacionales de auditoría. Y bueno, decía yo, le aplica al anexo 10, pero también le va a aplicar, y una de las cosas importantes que no debemos de dejar pasar, y que afortunadamente tuvimos acceso a una publicación. De hecho, nosotros ya trabajamos, y me refiero al informe, a la opinión. En la opinión también se deben de incorporar ciertas cuestiones relativas a las normas. Pero vean ustedes, por fin el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, algo que me da gusto es que el informe del auditor independiente hace conciencia y publica un modelo, pero es un modelo donde dice este informe es exclusivo y para usos de la autoridad fiscal. Es un dictamen, lo vamos a entrecomillar, dictamen fiscal, que coincide, yo aquí lo veo, y para beneplácito de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Regional del Sur, coincide. Aquí voy a hacer notar las diferencias. La única diferencia que hay entre el informe del auditor emitido por el instituto y emitido hace algunos días por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y con nuestro texto del dictamen, porque aquí es algo muy importante. Recuerden ustedes, el texto del dictamen, o sea, la opinión, debe apegarse a lo que tiene el colegio o asociación profesional a la que pertenece el contador público colegiado. En ese tenor, los que somos agremiados a la Asociación Mexicana de Contadores Públicos tenemos un texto de dictamen relativamente pequeño. ¿Y cuál es la principal diferencia entre lo que tenemos nosotros y en lo que acaba recientemente de sacar el instituto? Es que el instituto hace una relación de los diferentes artículos del reglamento del código, en tanto que nosotros decimos de una manera generalizada
que se está cumpliendo con el artículo 32A del Código Fiscal y del 52, ambos que hablan del dictamen fiscal, y estamos haciendo también referencia al reglamento, y aquí es precisamente, estamos haciendo referencia de manera general al reglamento del Código Fiscal, en la parte relativa al dictamen, y el instituto en su texto hace mención que se está refiriendo al artículo 68, 70, 71, 80, 81, hace la relatoría de los artículos involucrados, en tanto que nosotros fuimos más generalizados, pero me dio mucho gusto ver cómo viene la famosa redacción del informe del auditor independiente. Esto se dio a conocer y está por darse a conocer ya de manera abierta a través del folio 32 2012-2013, en donde habla que la comisión de auditoría, la comisión representativa de auditoría del instituto hace precisiones o aclaraciones al modelo del informe del auditor independiente. No dejen de consultar el formato, quiero decir, el folio 32. Bueno, que no nos vaya a pasar como el año anterior, de que primero sacan el 36 y luego lo desaparecen. Espero que no es el caso. Pero yo sí recomiendo, quieren ustedes presentar una redacción más acorde a la realidad en cuanto a su texto de dictamen, para los que son, y me refiero para los que son afiliados a cualquiera de los 60 y tantos colegios que agrupa el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Si son contadores agremiados a la asociación, recuerden ustedes, tenemos nuestro texto de dictamen aprobado y que hoy día está siendo muy similar, ya por las diferencias marcadas y comentadas, con lo que emite el instituto. Y también una recomendación: si ustedes quieren, para que no se pase ninguna alguna situación que debe de estar comprendida en el informe sobre la revisión de la situación fiscal del contribuyente, en este mismo folio 32 de mayo 27 viene precisamente contemplado el formato que se deberá utilizar según las circunstancias. Como pueden ver, pues es un tip que llegó a tiempo. ¿Cuándo fue? 27, pues ayer creo, ¿no? Estamos hoy a 28, entonces el día de ayer soltaron este documento que, como yo he dicho siempre me lo ponen por debajo de la puerta. Y agradezco a aquellas personas que se preocupan porque yo esté actualizado conforme a todo lo que va sucediendo en el dictamen fiscal a nivel nacional. Ahora sí, como dicen en Twitter, agradezco a quien me hizo el favor de hacerme llegar este documento y siempre le estaré agradecido, y como dicen en Twitter, reitero, tú sabes quién eres. En el anexo, me regreso a los anexos, en el 28 hay más información que están solicitando. Porcentaje, nos están solicitando porcentajes de participación en el capital, hasta ahí no hay ningún problema. El problema viene cuando ahora tenemos que investigar si hay una clasificación de acciones en cuanto a que si tienen derecho a voto o si son sin derecho a voto. Así que reitero de nuevo cuenta, tengo que leer, tengo que invertirle tiempo a la lectura del acta constitutiva o de algún acta posterior donde me diga que sí hay este tipo de situaciones en la empresa, en el acta constitutiva de la empresa o del contribuyente.
Algo también interesante viene en el anexo 36 y se refiere a dictámenes, más bien les va a afectar a aquellos contribuyentes que hayan tenido, que hayan ejercido reducciones de capital. Viene todo un apartado para poner datos relativos a ese tipo de operación, reducción de capital. Y bueno, en los cuestionarios, en el cuestionario de diagnóstico fiscal, la revisión del contador público, viene una pregunta: si como consecuencia de la realización de su trabajo encontró diferencias en partidas no materiales que puedan tener repercusión fiscal. Y en caso de haber contestado, revele dicha circunstancia en el informe sobre la revisión de la situación fiscal del contribuyente. En términos lisos y llanos, el informe, la opinión, van a variar de forma sustancial en relación con el año pasado. Así que hay que estar muy atentos. Reitero, para los que son agremiados a cualquier colegio del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que deben de tomar muy en cuenta ese folio 32. Así que mucho cuidado con esa situación. Quisiera yo seguir comentando algunas otras cuestiones, pero lamentablemente algo que está en contra siempre es el tiempo, y por esta ocasión pude terminar rayando. Son 4 minutos después de las 11 y no queremos ser descorteses con la siguiente, vamos a continuar con la siguiente barra de programación, de en tanto que no quiero dejar aquí el tema sin antes despedirme y decir que estamos a sus enteras órdenes para lo que se ofrezca. El correo, quiero decir, el usuario para internet, para Twitter en la asociación es AMCP CRS. Cualquier duda, con mucho gusto podemos apoyarlos. Por mi parte, muchas gracias por su atención, y a nombre del titular de este programa damos pues las gracias a todos ustedes. Que tengan una bonita mañana y un mejor día. Hasta la próxima.